Mal de Reyes, rey de males. Ya saben de qué vamos a hablar hoy en la sección de salud con Ramón Bernadó, de la gota. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué ¿Cómo tal? está Buenos usted? días, José Luis. Has dado justo en el clavo, porque es una enfermedad esta de nobles, de reyes, de personas pudientes, ¿no? La gota causada, ya lo sabemos todos, por el aumento de ácido úrico, ¿no? Y empecemos por el principio, ¿no? Como, Sí. como debemos de hacer, saludándote, José Luis, muy buenos días, encantado de estar aquí contigo y saludando a nuestros espectadores y oyentes, espectadores de Radio Guadalajara, De Alcara perdón, Televisión, oyentes Carga de Es la Mañana de Televisión y Guadalajara. oyentes de Radio Guadalajara. Claro, yo ¿Qué tal? como ya llevo aquí un ratico, pues como los di por saludados, pero llevas razón, llevas razón. Claro, Lo primero y la educación por delante. claro. Y después, pues, bueno, contar que vamos a hablar del ácido úrico y de la gota, ¿no? El ácido úrico es una cosa que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha oído hablar del ácido úrico, que muchas veces no se sabe muy bien qué es. Mira, empecemos, como decía, por el principio de la charla, ¿no? Que es contar un poco qué es el ácido úrico. Decir que todos tenemos, tú has oído hablar del ADN, del ácido desoxirribonucleico, Por que ahí está supuesto. nuestra clave genética y tal. Eso está dentro de todas las células. Dentro de todas las células de nuestro organismo tenemos el ADN, ¿no? Esos ADN ese ADN está formado por nucleótidos. Y esos nucleótidos, cuando las células fallecen, se degradan y se forma el ácido úrico. El ácido úrico es un producto de desecho, ¿vale? Que tenemos nosotros que eliminar y que eliminamos por la orina, ¿de acuerdo? Por la orina. Si hay mucha destrucción de células, se produce mucho ácido úrico, pero también si tenemos una dieta inadecuada en la que comemos muchas vísceras de animales, carnes rojas, marisco, tradicionalmente esto siempre se relaciona al marisco, por eso lo de la enfermedad de Rico, entonces también producimos más ácido úrico y a veces podemos no eliminarlo bien, ¿verdad? Entonces el ácido úrico ya sabemos que es un desecho celular, un desecho de los nucleótidos y también procede de la dieta, sobre todo carnes rojas, vísceras de animales y marisco, ¿vale? Esos son los alimentos que más ácido úrico tienen, ¿vale? Que quede claro. Por eso, en la Edad Media, que los ricos comían casi exclusivamente, los nobles comían casi exclusivamente carne de caza, que también es un elemento muy rico en ácido úrico, la mayoría de los nobles tenían gota, ¿verdad? Y, por ejemplo, reyes españoles, Fernando VII era muy conocido su afición a la carne de caza y la presencia de gota, y Carlos II, pues también tenía gota, por ejemplo, Carlos por citar primero. ejemplo. Y Bueno, Carlos II también, te lo acabo Carlos de leer. segundo también. Ajá. También, sí, sí. No, Lo de yo es Carlos que I, yo he cuando leído lo de Carlos II, fíjate. cuando vas a visitar el monasterio de Yuste, donde que Sí, Carlos I donde pasó finalizó sus sus, últimos días el gran efectivamente, emperador, pues ¿no? de ahí puedes Europa. ver la silla y el escabel donde ponía la pierna porque padecía gota, claro. Entonces Yo se me creo, quedó aquello diciendo, digo, mira. sí, sí, sí. Y por eso El, lo de el, Carlos II no lo desconocía yo, fíjate, nunca sé, Es que lo acabo de leer, sí, por sí. eso te lo digo. Entonces, bueno, seguramente todos los Austria tendrían esa afición a la caza Sí. y esa herencia que también les favorecía, ¿no? El tener gota, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una enfermedad de ricos, ¿no? Porque son personas, generalmente ya hablamos de nobles, y por supuesto la asociación al marisco, ¿no? Que habitualmente no es un alimento que nosotros tengamos habitualmente en la dieta, ¿no? Entonces, por eso se dice que la gota es una enfermedad rico. ¿Qué niveles son normales de ácido úrico en sangre? Los niveles normales es muy fácil, en hombres menos de 7 miligramos de cilitro, en mujeres menos de 6. Muy fácil, ¿de acuerdo? ¿Cuándo hay peligro importante de que haya gota? Cuando los niveles suben de 9. Cuando hay más de 9 de ácido úrico, hay mucho peligro, casi la seguridad de que aparecerá gota, ¿vale? Con niveles mayores de 9. ¿Qué hacer con los pacientes? Es una cosa que nos planteamos los médicos muchas veces. ¿Qué hacer con esos pacientes que tienen 7 y pico, 8 y pico, pero no tienen gota? Les damos tratamiento para bajar el ácido úrico, les dejamos en paz hasta que tengan la gota y ya sea irremediable.
Pues yo generalmente, en mi opinión y mi experiencia médica, es aconsejar no tratarlos hasta que tienen gota. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que tienen valores de ácido úrico elevados en 8 y pico incluso y no terminan teniendo gota nunca. Y muy al contrario, hay pacientes que tienen niveles de ácido úrico normalitos, de 5, de que diga, perdón, de 7 y poco, de 6 y pico, y sí tienen gota, ¿no? Por eso influye mucho, el nivel de ácido úrico influye mucho también la herencia, ¿vale? El factor hereditario en esto del ácido úrico es fundamental, fundamental, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esas cuestiones, ¿vale? El tratamiento de la gota de la hiperuricemia es relativamente sencillo. ¿Cómo lo has llamado? Hiperuricemia. La Uricemia. hiperuricemia es Claro. el aumento de ácido úrico. Hiperuricemia. De la hiperuricemia es sencillo. Hay un fármaco que es el alopurinol, que se emplea a dosis de 100, de 300 miligramos, y que tomado todos los días hace, diríamos, eliminar el ácido úrico. Otro elemento que también favorece la eliminación de ácido úrico es el agua alcalina. Estas aguas que pone de débil mineralización alcalina son buenas porque lo alcalino favorece la eliminación de ácido úrico y evita la precipitación y la formación de cálculos. Entonces, las personas que tienen ácido úrico, que se tomen, por ejemplo, por la noche, antes de acostarse, un vasito de agua con un poquito de bicarbonato, eso le va bien, eso es una cosa buena, ¿vale? Para la eliminación del ácido úrico. Y, por supuesto, la dieta. Hay una cosa que quería decir respecto al ácido úrico y la dieta, que hay una leyenda urbana aquí en Guadalajara, que es una cosa local que no ocurre en otros sitios de España. Yo he trabajado, ya sabes, en provincias diferentes, que es que el tomate produce ácido úrico. Ningún alimento de origen vegetal sube el ácido úrico, ninguno, incluido el tomate. O sea, esa leyenda urbana que aquí en Guadalajara está totalmente implantada de que el tomate sube el ácido úrico, eso no es verdad, ¿verdad? Ningún vegetal sube el ácido úrico. Sube el ácido úrico las carnes rojas, las vísceras de animales, la carne de caza, los embutidos, las sardinas, el pescado azul en general, ¿vale? Y el marisco, pero no los tomates, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto ya sé Entendido. que hay Desterrado incluso, esa falsa pero creencia, fíjate ¿no? qué arraigado está esta creencia, que hay médicos que lo dicen. O sea, hay médicos que dicen, no, y no tomes tomate. Pero es una creencia absolutamente falsa, ¿vale? Los vegetales no tienen ácido úrico, no aumentan el ácido úrico, ¿vale? ¿De acuerdo? Que quede claro. Muy bien. Entonces, vale, con lo del tomate, pobre tomate que no tiene culpa de nada. El tomate ya sabes que es un fruto, nosotros lo tomamos en ensaladas o solo y tal, pero en realidad es un fruto que no es demasiado dulce y por lo tanto es un fruto muy recomendable para cualquier persona, incluso para diabéticos, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso está. Vale. Entonces, el aumento de ácido úrico hace que ese ácido úrico que está en exceso en la sangre se pueda acumular en las articulaciones y en el riñón. Los dos órganos que se afectan por la presencia de ácido úrico elevado en sangre son el riñón y las articulaciones. En el riñón puede afectar la función renal, puede producir insuficiencia renal, sobre todo si hay elevaciones muy rápidas y muy bruscas de ácido úrico, pero lo que normalmente produce son cálculos renales, piedras en el riñón, piedras de ácido úrico, ¿vale? Las piedras en el riñón pueden ser debidas a muchas cosas, ¿vale? No es el ácido úrico la única causa de piedras en el riñón, debidas a muchas cosas. El ácido úrico es una de ellas y solo es el 5% de las piedras de riñón, solo el 5% son de ácido úrico, ¿vale? Dentro de los cólicos renales, el ácido úrico solo ocupa una pequeña porción, ¿vale? Solo el 5% de los cálculos renales son por ácido úrico, ¿vale? Vale. Y afecta a la articulación. A las articulaciones porque esos cristales que se forman de urato monosódico penetran dentro de la articulación, la inflaman, la irritan y producen un dolor tremendo. La articulación que más veces se afecta es la articulación entre
el dedo gordo y el metatarsiano, el primer metatarsiano. Esa articulación que llamamos tarso falángica o metatarso falángica del primer dedo, ¿no? Esa articulación, y eso produce un dolor intensísimo, nocturno, que el paciente le duele muchísimo, que le obliga a sacar el pie de la cama porque el roce de la sábana es horroroso, y esa crisis se llama podagra. Cuando uno tiene una crisis de gota, no lo olvida en la vida, José Luis. Esto es una cosa que te marca, porque es Muy un dolorosa, dolor ¿no? tensísimo, ¿vale? Y lo normal es acudir a urgencias desesperado, desesperado de dolor. Yo recomiendo, por supuesto, que si uno tiene una crisis de podagra, vaya a urgencias porque se merece tratamiento analgésico inmediato. ¿Me explico? No es cuestión de aguantarse. Decir que esto, lo digo ya antes de que se me olvide, de que mejora mucho con antiinflamatorios y hay un fármaco específico que es la colchicina, que ya se empleaba hace muchísimos años antes, en la historia, la colchicina de siempre se ha sabido que mejora las crisis de gota y sigue mejorándolas. El gran problema de la colchicina es que dura muy poco su efecto, máximo 4 horas, y a una dosis ya determinada produce diarrea. Entonces hay que decirle al paciente, mira, te vas a tomar 2 comprimidos ahora, de pronto, cada 4 horas te vas tomando un comprimido y en el momento que tengas diarrea dejas de tomarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Puedes esto combinarlo con antiinflamatorios sin ningún problema para controlar el dolor. El momento que tengas diarrea, dejas de tomar la colchicina, habrás alcanzado la dosis máxima tolerable, que posiblemente sea la suficiente, ¿no? Estos ataques a veces duran 2, 3 días, a veces solo una noche. Es muy raro que se prolonguen más y lo normal es que el dolor vaya remitiendo poco a poco. Si tomas tratamiento, la eficacia del tratamiento es tremenda y en muy pocos minutos, horas, te vas a quitar el dolor, ¿vale? Esto es la podagra. Decir que la articulación que más veces se afecta es la articulación esta que articula el metatarsiano con el dedo gordo, ¿vale? ¿De acuerdo? De uno de los dos pies. Generalmente el izquierdo, no sé yo por qué, ¿eh? No me digas por qué, Anda. pero es más frecuente el izquierdo, sí. Y en la historia de la gota, pues es que la gota es conocida de siempre. O sea que Fernando, decíamos que personajes como Fernando VII, Benjamin Franklin, Carlos V, el gran emperador, y en el antiguo Egipto ya se describía en diversos papiros, ya se describe esta enfermedad y hay dibujos de esa articulación inflamada, ¿no? Hipócrates ya en, 400 años antes de Cristo ya describía, ¿no? Galeno también. O sea, es una enfermedad muy conocida que tuvo su auge posiblemente en la Edad Media, en los nobles que se alimentaban prácticamente de manera exclusiva de carne de caza, ¿no? Y la gota afecta a un importante grupo de población. Entre 1 y el 2% de la población general tiene gota alguna vez en la vida, ¿vale? Entre 1 y el 2%, ¿de acuerdo? Y es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, mucho más. En la mujer es rarísima, en el hombre es mucho más frecuente, entre 5 y 8 veces más frecuente en el hombre que en la mujer. O sea que por cada mujer que tiene gota hay entre 5 y 8 hombres que tienen gota, ¿vale? Y luego los grupos étnicos, pues por ejemplo, es muy frecuente en los maoríes en Nueva Zelanda, Ah, en sí. Estados Unidos es muy frecuente en los afroamericanos y en España no es un país donde sea especialmente frecuente, ¿vale? La gota en España no es especialmente frecuente. Bueno. Hay 2 tipos de gota según el origen. La primaria, que es esta que estábamos hablando, en el que existe un aumento de ácido úrico relacionado con la alimentación y relacionado con la genética. Es decir, también que las personas obesas, hipertensas, diabéticas, tienen más incidencia de gota, ¿vale? Es curioso esto, y que la gota se ha pensado a veces que podría ser un factor de riesgo cardiovascular, ¿vale? Que la gota, y sí que es verdad, forma parte de lo llamado el síndrome metabólico. El síndrome metabólico son estas personas que son obesas, sedentarias, que tienen diabetes, hipertensión, el colesterol elevado y también tienen hiperuricemia, ¿verdad? Este sería el llamado síndrome metabólico y está claro que la gota, en este caso la hiperuricemia, se asocia a otras enfermedades que son factores de riesgo cardiovascular.
yo creo que en sí mismo la gota o la hiperuricemia aislada no es un factor de riesgo cardiovascular en sí mismo. Lo que pasa es que sí que va asociado a otros factores que sí que son riesgo, que tienen un riesgo cardiovascular elevado, ¿vale? Y luego está la gota secundaria, que es esa que se produce cuando hay un aumento de producción del ácido úrico por una enfermedad ya establecida, por una leucemia, un Ujú. mieloma, una anemia hemolítica, la psoriasis, los tumores malignos. A veces, después de la quimioterapia, se destruyen muchas células tumorales. Esas células tumorales se desprenden su contenido al torrente sanguíneo y entre ellos el ácido úrico y puede producirse elevaciones de ácido úrico durante la quimioterapia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando a un paciente, que eso me ha ocurrido recientemente y por eso ya sabes que yo suelo contar cosas que me van pasando en la consulta, ¿verdad? O que, por ejemplo, un paciente me vino recientemente, un paciente de 50 y algo años, ¿no? Que nunca Ujú. había tenido el ácido úrico elevado, nunca. Y de pronto ahora tiene un ácido úrico de 9 y pico. Pues yo, ¿qué puedo pensar? Pues puedo pensar que este paciente pues puede tener algún otro proceso que ha provocado esa elevación del ácido úrico. No sé si me explico, José Sí, sí, Luis. sí, 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 que puede ser Entonces, ese síntoma, por eso esa le, consecuencia síntoma de algo, ¿no? claro, por eso ¿qué hago? Pues le pido buscando a ver si tuviera algún proceso tumoral en otro sitio, pues le he pedido una ecoabdominal, una radiografía, todas las pruebas muy básicas, pero intentar quedarme yo tranquilo, ¿no? ¿Por qué ese aumento del ácido úrico, ¿no? Y Ujú, si se confirma con esos valores, pues habrá que darle tratamiento para bajar ese ácido úrico, porque con más de 9 tiene mucho riesgo de tener gota, ¿no? ujú. Bueno, la patogenia de cómo se produce, pues ya lo hemos hablado más o menos, se acumulan los cristales de ácido úrico, producen ese ataque en la articulación, ese ataque dolorosísimo, ¿verdad? A veces, después de un ataque, viene un periodo en el que no duele durante una temporada. Hay que tener en cuenta que si uno tiene un ataque de gota, va a tener más, ¿vale? Entonces, es correcto tratarle para bajar ese ácido úrico, ¿vale? Ese ácido úrico, pensamos un paciente que tiene un ácido úrico de 9, que lo ha tenido durante tiempo, ya tiene un ataque de gota, va a tener más ataques de gota, pues hay que ponerle tratamiento. Habrá que ponerle, hay varios fármacos, el más utilizado es el alopurinol, que es un fármaco barato y que es eficaz, que se utiliza a dosis de 100 y de 300 miligramos. Y entonces le damos este fármaco para bajar el ácido úrico y hay que tener una precaución, José Luis, Ujú. que esas primeras semanas que va a tomar el tratamiento, está bien que le demos colchicina, eso que sirve para el ataque, porque a veces esa movilización de los depósitos de ácido úrico que se va a producir en el organismo pueden precipitar un ataque de gota. O sea, esa reducción del nivel de ácido úrico que vamos a producir puede incluso paradójicamente precipitar un ataque de gota. Entonces está bien prevenirlo dándole una pequeña cantidad también, no solo de alopurinol para bajar el ácido úrico, sino también de colchicina. Y Ujú. recomendarle eso, que alcalinice la orina, ¿vale? Está bien recomendarle que tome un vasito de agua con una puntita de bicarbonato, ¿vale? ¿De Ujú. acuerdo? Si el acúmulo de ácido úrico es muy grande, durante mucho tiempo se producen los tofos gotosos, que son ¿Cómo, cómo, cómo? unos bultos que aparecen en los codos, en la articulación del pie, en las rodillas, en las muñecas, o en las articulaciones de los dedos, que son auténticos acúmulos de cristales de ácido úrico, ¿verdad? Que se acumulan ahí y producen una cosa muy deformante, ¿no? Muy llamativa. Es importante tener claro que para que un paciente no tenga crisis de gota, posiblemente sea suficiente con bajar los niveles de ácido úrico por debajo de 6. Pero si queremos lavar esa articulación donde se ha acumulado el ácido úrico, tenemos que disminuir el ácido úrico en sangre mucho, bajarlo por debajo de 4. Porque si lo tenemos por debajo de 4, esa articulación se va a lavar de ácido úrico, se va a limpiar de ácido úrico con el tiempo. Ujú. Por eso nos debemos de conformar cuando hacemos tratamiento
con el halopurinol para la hiperuricemia, no nos debemos de conformar con bajarlo un poco, tenemos que bajarlo mucho para que no se produzcan nuevos ataques y esos cristales que están acumulados en las articulaciones se vacíen, se limpien, ¿vale? ¿De acuerdo, José Luis? Vamos, veo que, bueno, con independencia del tratamiento farmacológico que hay que aplicar en determinados momentos, es básicamente un tratamiento preventivo, ¿no? Cuidando la dieta y cuidando los hábitos es como se previene esos ataques Claro, de gota tan dolorosos, ¿no? claro, yo siempre insisto mucho, yo insisto mucho en que hay que hacerse analíticas de sangre, ¿no? En las analíticas de sangre hay muchos parámetros que debemos de solicitar los médicos para, diríamos, para cubrir posibles patologías del paciente. Desde luego, una es el ácido úrico, ¿verdad? El ácido úrico, hasta que uno no tiene gota, no se nota en nada. Uno puede tener años y años el ácido úrico muy elevado y no tener ningún síntoma hasta que de pronto aparece la gota. De acuerdo. Entonces es un parámetro que yo creo que hay que introducir en cualquier petición de analítica, pedir el ácido úrico, que además es una determinación muy barata. Y efectivamente, luego un paciente, una vez que detectamos elevaciones de ácido úrico, le tenemos que decir, bueno, pues no puedes comer marisco, no puedes comer mucho pescado azul, no puedes comer carne de caza ni carnes rojas, ¿vale? Entonces, intentar controlar con eso, y si el paciente no se controla, pues y tiene crisis de gota, pues ya empezará el tratamiento con halopurinol. Pero desde luego podemos encontrarnos sorpresa en los análisis con pacientes con ácidos úricos muy elevados. Entonces, lo que sí que diría es que todo el mundo debe hacerse analíticas periódicamente, ¿vale? Hay una tendencia que yo creo que yo no comparto, de que decir, no, si estás bien, ¿para qué te vas a hacer un análisis? Pues estás bien, pero yo creo, ya sabes la teoría esta de que un paciente sano es simplemente un paciente no diagnosticado, en realidad, ¿me explico? O sea que el paciente sano es el paciente no diagnosticado. Algo nos falta, ¿no? Entonces, el cementerio está lleno de personas que nunca han ido al médico. Dice, nunca fue al médico, nada, ya, pero a lo mejor tenía el colesterol muy elevado, era hipertenso, era diabético, tenía hiperuricemia, o sea que, me explico, o sea que todo eso no lo detectamos si no hacemos analítica, ¿vale? Entonces la analítica es fundamental y hacerse analítica de manera periódica. Yo soy un gran defensor de que eso hay que hacerlo, ¿vale? Si uno está bien, pues fenomenal, y si le podemos detectar patologías de manera precoz y poner remedio, pues es verdad. El del colesterol ya hemos hablado en varias ocasiones, pero millones de personas salvan la vida o prolongan su vida muchos años gracias a que toman fármacos para bajar el colesterol, las famosas estatinas, ¿no? O sea o porque se tratan precozmente la diabetes o porque se trata una hipertensión que nadie conocía, ¿no? Muy bien, bueno, pues O sea, ya sabemos... hay que hacer exámenes de salud. Efectivamente, así es. Ya sabemos más de la gota y sobre todo más de cómo prevenirla, que cuando se han formado los cristales ya solo queda quejarse y tomarse esa medicación para disolverlos. Y ya lo sabemos gracias a Ramón Bernadó, nuestro amigo de cabecera, que un martes más ha estado aquí pues explicándonos todos estos aspectos relativos a la salud. Gracias por haberlo hecho y mañana, si quieres, nos vamos al cine. Mañana nos vamos al cine, que eso siempre es más fácil, Luis. Gracias y hasta entonces. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.